de repente no nos conocemos, no conocemos nuestra habilidad. Y lógico es que tu experiencia te va llevando. Yo hice una labor de hacer síntesis en menos de hora y media, ¿sí? Para directivos. Entonces, pues era un trabajo rápido, sacar la información de 12, 14 periódicos, ¿no? Para darle al directivo lo que necesita saber. Una parte es estar enterado y otro lo que necesita saber. Al inicio no sabía ni cómo me llamaba, ¿no? Ya con el tiempo, pues vas aprendiendo y lo vas haciendo más rápido. Cuando yo llegué a uno de los cursos que nos daban de capacitación por parte de la secundaria, a uno de los profesores nos hacía mención de aprender lectura lectura rápida. Y entonces decía, pues miren, un ejercicio es este y un ejercicio es aquel. Y me dije, pues eso yo ya lo sé, ¿no? Y me dijo, pues ¿a qué te has dedicado, no? Y entonces ya le platicaba yo, y, no, mira, tú ya no necesitas eso, tú ya lo sabes, por intuición ya lo sabes, por experiencia ya lo conoces. Pues sí, pero regresarte para aprender la técnica correcta, eso es lo diferente, ¿no? Con Alfredo lo empecé a ver porque él tomó el curso y el curso son cerca de 8 meses ¿Estuvo en donde, ahí en de Cuicuilco? comprensión lectora. ¿Mandé? ¿Estuvo ahí en Ajá. Cuicuilco? Ah, sí. Uh-huh. Entonces yo decía, ¿en serio? Y me fue pasando los cuadernillos. Entonces de ahí me dijo, Ma, es que te va a servir para muchas cosas, para tus muchachos te va a servir. Que sí es cierto, eso lo tengo que ver. Entonces, pues ahora vamos a empezar con esa parte. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Buenas tardes. Por ahí les dejé en Classroom desde la semana pasada un texto que se llama Estrategias para la lectura de comprensión, si no mal recuerdo. Ahora que si mal recuerdo, déjenme buscarlo. Chéquenme y díganme si lo tienen, no lo tienen, si lo pongo, no lo pongo. ¿Cómo se llama, por favor? Es de principios de lectura veloz. No, es que ni lo puse. No lo veo, por favor. No, No me ¿verdad? aparece. No importa, ahorita lo pongo. No está. No está. Entonces nada más lo he de haber pensado para la semana pasada. Y yo pensé que ya lo había puesto. No le hace. Aquí lo tengo. Este material, digamos que es una versión sintetizada de muchos materiales, ¿sí? Lo que quiero es que no solamente aprendan a leer y a comprender, sino a hacerlo rápido y tener confianza de que estamos aprendiendo y estamos entendiendo lo que leemos, ¿sí? Entonces, así como les di las estrategias para contestar el examen, me interesa que vayamos, en especial es conocerse qué habilidad tengo en este momento, para después poderlo poner en práctica con textos más amplios, ¿sí? Entonces, espérenme. Principios de lectura veloz. Ah, ya sé por qué no lo puse. Sí, pues sí. Si no, di clase, ¿verdad? Estuve con ustedes, pero no abrí material.
Ok. A ver. ¿Ya está ahí? ¿Ya lo ven? Yo lo veo, profa. ¿Ya? Ah, ok. Entonces, fíjense bien. Vamos a leer porque nos va a dar digamos, el contexto, ¿sí? Y vamos a ir haciendo los ejercicios que nos marcan ahí, ¿ok? Entonces, Gael empieza a leer el primer párrafo. Bueno, desde el título, por supuesto. Sí, profesora. Principios de la lectura veloz. Leer es una de las actividades más recurrentes en el ser humano. Nos sirve tanto para aprender como para transmitir y compartir ideas, emociones, sensaciones, proyectos etcétera. Cuando nos iniciamos como lectores, aprendemos las letras, las sílabas, las palabras y su infinita posibilidad de combinarlas, sin olvidar que existen reglas específicas que debemos cumplir para hacernos entender. Ok, entonces nos dice, es una actividad que todo ser humano desarrolla, ¿sí? Tanto para transmitir y compartir, no solamente ideas, sentimientos, emociones, información, sino para hacer llegar también lo que vamos a trabajar más adelante, proyectos. Lo van a aprender en las escuelas y lo van a desarrollar en el ámbito laboral, ¿ok? Entonces, por eso necesitamos también trabajar esa parte, ¿ok? Vámonos al segundo párrafo, ¿sí? Edgar, ¿me lo puedes leer? Sí, profa. Adelante. Leamos con una velocidad normal de 250 palabras por minuto. Leer un libro de 200 hojas nos llevaría 7 horas, considerando que cada página tenga un promedio de 500 palabras. Si lo comparamos con un paseo por el bosque más bello del mundo, de esa manera apenas veríamos un tronco, el follaje, las ramas, pero sin tener realmente la experiencia de estar en un bosque. Lo mismo nos ocurre si somos lectores de palabras y experiencia de estar en un bosque y no de contenido. Por ello, abordemos la base de una estrategia de lectura veloz que nos permita acelerar nuestro resultado con la confianza de haber entrado al bosque y haberlo disfrutado. Ok. Seguir con nuestra habilidad normal de 250 palabras por minuto, ¿sí? ¿Qué nos dice? Solamente veríamos la parte más básica de ese bosque o de cualquier lectura, ¿sí? Perdemos el interés, perdemos el hecho de centrarnos en el contenido y entonces muchas veces dicen ustedes, ay, la maestra me dejó un libro, ya lo leí pero no le entendí nada. ¿Qué quiere decir? Realmente no lo leímos. Pasamos nuestros ojitos por el texto, ¿sí? Pero nunca lo leímos porque no tuvimos la intención de comprender lo que estábamos leyendo. Nos distraemos con la música pensando que nos estamos concentrando, ¿sí? Pero muchas veces no es cierto. Nos estamos concentrando en seguir el parloteo de la canción, ¿sí? Nos distraemos teniendo diferentes objetos en nuestra área de trabajo. Puede ser desde el celular, pueden ser juegos, pueden ser situaciones comunes, porque muchas veces nos distraemos hasta con los lápices, ¿no? Un papelito, yo siempre tengo este papelito, ¿no? Un papelito y una pluma nos distrae porque empezamos a garabatear y entonces no estamos leyendo. Siempre que nos pase, porque a todos nos ha pasado, siempre que nos pase el decir, no entendí nada,
ya lo leí y no entendí nada, quiere decir que no lo leí, que realmente desperdicié mi tiempo en pasar mis ojos por las letras, por el texto, pero no tuve la intención de comprenderlo, ¿ok? La estrategia de lectura veloz nos permite, si adquirimos esa habilidad, leer cualquier tipo de texto, sobre todo texto informativo, texto de divulgación, texto científico, ¿sí? De una forma rápida y estar garantizando que entendemos, ¿ok? Normalmente no se recomienda para lo que sería, por supuesto, poesía, teatro, cuento, novela. ¿Por qué? Porque el texto literario se considera que es un texto que vamos a disfrutar, ¿sí? Entonces, aplicar la estrategia nos va a dar la esencia del texto, pero no nos va a hacer disfrutar el texto, ¿ok? Porque son clavecitas a las que nos tenemos que ir y deducir. Entonces, si seleccionamos o aplicamos esas clavecitas, sacamos la información indiscutiblemente, pero no disfrutamos la lectura. ¿Para qué les puede servir en el caso de lectura de texto narrativo o texto poético o texto dramático? Para que cuando yo ya lo leí, ya lo entendí, ya lo disfruté, entonces puedo hacer el análisis recuperando la información más rápida, ¿sí? Pero para eso tengo que hacer doble o hasta triple lectura, ¿sí? No, siempre va a haber una lectura profunda y una lectura rápida que me permita recuperar la información. ¿Qué me piden, por ejemplo, para hacer análisis? Pues si es un texto narrativo, identificar a los personajes, clasificarlos, identificar el tipo de narrador, identificar las acciones comunes que lleva la historia para poder identificar cuál es el planteamiento, el punto de ruptura, el desarrollo, el punto climático y el desenlace, ¿sí? Cuando yo ya leí y disfruté el texto, entonces es más fácil hacer el análisis. Hay malos hábitos. Por ejemplo, tengo alumnos ya de preparatoria, de sexto semestre, que quieren leer, leen, y cuando tienen que hacer el análisis, no llegan a la parte de análisis, sino se regresan a los malos hábitos de copiar, ¿sí? Una parte que no nos hace creativos, que no nos hace integrarnos a los equipos y ser y poder resolver situaciones o problemas, es que no hemos aprendido a crear esas resoluciones. Cuando nosotros hacemos un análisis, lo que estamos haciendo es desmembrar el texto, comprenderlo, saber de qué está hecho y entonces volverlo a integrar, pero integrarlo desde mi punto de vista. Eso sería un análisis, porque entonces yo me vuelvo propositivo, ¿sí? Y no repetitivo de datos. Siempre cualquier persona, sea un profesor, sea un jefe, nos van a agradecer que podamos resolver problemas, que podamos proponer resoluciones. ¿Sí queda? Entonces, para eso nos va a servir. Aquí, por ejemplo, nos dice, de forma normal, una persona lee 250 palabras por minuto, pero lógico es que nuestra atención no dura, aquí, por ejemplo, nos dice 7 horas. 7 horas continuas no es posible tener esa atención, esa concentración, ¿sí?
¿Por qué? Porque más o menos no recuerdo bien, Israel, son que cada 25 minutos, No, el periodo de atención de un alumno, 15 ajá, minutos. Son ¿cuánto? 15 minutos y 5 de refresh o... Entonces, 15 minutos y yo tengo que hacer una pausa, ¿sí? Pero si yo hago una pausa y estoy leyendo el texto, ¿qué es lo que va a suceder? Que voy a perder el hilo, ¿sí? Cuando nosotros aprendemos a disfrutar un texto y nos atrapa el texto, ya no nos fijamos en el tiempo, ¿sí? Simple y sencillamente lo vamos leyendo, lo vamos disfrutando. Cuando ustedes como estudiantes se ven obligados a leer, normalmente lo hacen en los últimos días, ¿sí? Y ya lo que, se los digo porque yo también lo hice, ¿no? Lo que hace uno es medio revisar el texto y medio decir de qué va. Sin embargo, el hecho de entender las estructuras de cada texto nos van a permitir centrar la información, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo leía en la secundaria, que mi maestra me dejaba muchos libros, entonces me aburría, me pasaba las hojas y me iba al final. Cuando teníamos que comentarlo en el salón, nunca sabía yo por qué demonios había terminado el texto de determinada manera. Nunca. Y entonces mis compañeros que sí habían leído hacían las referencias de cosas que yo dije, yo lo leí, no me di cuenta de esto. No me daba cuenta porque no sabía la estructura. Ahora sé que en el punto de climático es realmente donde se resuelven las situaciones y que el desenlace simple y sencillamente es decirnos cómo quedaron los personajes al final, ¿sí? Si aprendemos esas estructuras, entonces sabemos dónde buscar los datos, la información y hacer referencia de los acontecimientos. Si no, simple y sencillamente nos vamos a un final que no entendimos, ¿ok? Entonces, esta técnica nos va a permitir leer las mismas 250 palabras, pero seleccionarlas, ¿sí? A través de diferentes claves. Todavía no vamos a dar esas claves, vamos a ver primero cómo se contabiliza un texto para saber cuánto tiempo nos lleva la lectura, porque ese es el origen de esta técnica, ¿ok? Moisés, ¿me lees el siguiente párrafo? Sí, el que dice la atención del presente texto. La intención. Ajá, la intención. Perdón. Sí. Dice, la intención del presente texto es que conozcas las estrategias existentes en cuanto a lectura rápida y posteriormente haremos algunos ejercicios y tu compromiso será aplicarlas en los textos que tengas a la mano para mejorar tu desempeño en la escuela y poder aplicarlo durante tu examen de selección. Para ello, si practicas durante este tiempo previo a tu examen, no será necesario comenzar con las estrategias más básicas, sino aplicar la lectura veloz y estar seguro de que estás comprendiendo las lecturas de tu examen. Síguele. Dice, La la primera primera estrategia estrategia implica conocerte y conocer tu habilidad lectora. Para ello deberás calcular tu velocidad de lectura. Te aconsejo que lo hagas lo más pronto posible para saber si vas mejorando en tu velocidad y en tu comprensión. Ok. ¿Le sigo? Y entonces, sí, gracias, Moisés. Nos dice, contar las palabras de un texto breve, anotar la hora de inicio y la hora de finalización, dividir la totalidad de palabras entre los minutos que hayas tardado en leer el texto. El resultado te dará una idea clara de cuántas palabras lees por minuto actualmente.
Ustedes, no sé si ya lo modificaron, llevaban evaluación de lectura. Sus profesores les presentaban un texto, ustedes lo leían y traía un numerito el texto, que era la cantidad de palabras. Y después les hacían algunas preguntas de comprensión. En realidad, esos textos están midiendo cuántas palabras lee un alumno de secundaria, de primero, segundo o tercero, más cuál es la comprensión que alcanza del texto, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? En la práctica que les di hoy de español, que de hecho la tienen que leer, viene un texto pequeñito, ¿sí? Ábranlo, por favor. ¿Ya lo tienen? No, profe, ¿no le dijo? En el texto que les di hoy en la mañana, el texto y sus características. ¿El de la coherencia? Ajá. Creo que así se llama, ¿no? Coherencia del texto. ¿Sí? ¿Ya lo vienen? Sí. Ok. Váyanse a la segunda página y ahí tienen un texto que se llama El Hospital de Temuco. Sí. ¿Sí? ¿Ya lo ven? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo primero que van a hacer? Vamos a seguir las indicaciones que nos dan aquí. Dice, contar las palabras de un texto breve. Ese es súper breve. Entonces, cuenten cuántas palabras tiene el texto y lo anotan en su cuaderno. ¿Contando el título? Todo. Título y todo. ¿Ya? Creo que ya. Ok. Anoten cuántas contaron. No cierran el texto, lo van a leer, ¿sí? Lo van a leer de forma individual, pero yo voy a contar el tiempo con mi cronómetro, ¿sí? ¿Queda? Sí. Espérenme. Y entonces, ¿qué implica? Mejor hagan, no, para no estarlos interrumpiendo porque si no puedo alterar la lectura. Con su celular y su cronómetro van a iniciar y van a marcar cuánto tiempo les lleva leer ese texto, ¿sí? Pero mejor háganlo cada quien de forma individual porque si no yo los voy a interrumpir.
¿Ya terminaron? Levanten manitas. Ok. Ahora fíjense bien. Todavía faltan algunos. Les damos un minutito. Ok. La indicación nos dice, divide la totalidad de palabras entre los minutos que te llevó. ¿Ok? El resultado, entonces, será cuántas palabras por minuto alcanzan a leer cada uno de ustedes. ¿Ok? Me van poniendo su resultado en el chat. O sea, como porfa, no entendí. Fíjate bien. Dice, divide la totalidad de palabras, o sea, ¿cuántas contaste? Por supuesto, todos tendríamos que tener la misma cantidad de palabras, pero ahorita no quiero que me digas esa parte, sino ¿cuántas contaste entre los minutos que hiciste de su lectura? ¿Sí? Si hiciste uno, 1.5, 2, ¿ok? Que te llevó la lectura del texto. ¿Sí queda? Sí, porfa, gracias. Ok. El resultado va a ser cuántas palabras lees por minuto en este momento. Ese es nuestro diagnóstico, digámoslo así. ¿Sí? Cada uno de ustedes pónganmelo en el chat. Ok. Luz, ¿ya tienes tu resultado? Póngamelo en el chat. Gracias. Ujú. Si van revisando el chat, se van a dar cuenta. Unos están sobre el número normal, que dijimos eran 250, y otros están por debajo o por arriba de ese número. Cada uno de nosotros ha desarrollado esa habilidad de manera diferente, ¿ok? Por eso no todos tenemos los mismos resultados. No dejen de poner su resultado en el chat, ¿sí? Y vámonos al otro texto. Tenemos ahí una instrucción en la práctica que dice, lee el siguiente texto, el cual cuenta con 168 palabras. Ahí ya está contado,
¿sí? Y aplica la estrategia dada anteriormente, ¿ok? Entonces, denle vuelta, ¿sí? Es un texto narrativo que se llama Instrucciones para llorar. Abajito, pónganle total de palabras, ya están contadas, 168. Si no pueden imprimir ahorita, no se preocupen, en su cuaderno vayan haciendo la tablita, ¿sí? Pongan 168 palabras, vuelvan a leer el texto y a contar con su cronómetro. Pongan el resultado. Supongo que estos son todos los que participaron. Sí. Ok. Profesora, Sí, dime. ¿cómo era para saber cuántas? ¿El número de palabras y qué más? El número de palabras entre los minutos que te tardaste. Ah, ok, gracias. Sí.
Use el nombre del texto para que a partir de esa nota me pongan su nuevo resultado. Porque ya veo que uno se me repitieron, entonces no sé si es del primer ejercicio o del segundo. Entonces, lo que pongan después de instrucciones para llorar, lo voy a considerar como del segundo ejercicio. Profe, entonces, ¿Sí? ¿Qué? ¿Tienen alguna duda sobre esto? ¿Cómo sacarle el resultado? Ok. Me faltan muchos. Muchos. 11, 17. Bien. Los que ya pusieron su resultado, quiero comentarios. ¿Comentarios? ¿Comentarios? ¿de la lectura? No, del proceso. Fíjate que les estoy dejando la lectura, pero no les voy a preguntar ahora qué entendieron, porque no estamos en la parte de comprensión o de contenido. Estamos sobre el proceso de contar sus palabras. Comentarios. Pues yo creo que en un poco más de tiempo logré más palabras. Bueno, leer más palabras. Ajá. ¿Ves alguna diferencia entre el primer ejercicio y el segundo? Sí, un poco. Con un poco más de tiempo hice más palabras. Ok. ¿Y cómo te sentiste? ¿Cómo? ¿Tú cómo te sentiste con las lecturas? Pues están bien, están interesantes. Están interesantes. Ok. No quiero contenido. Dafne.
Aquí estoy. Sí, pues ahí veo tu manita. ¿Qué pasó? Ajá. Ah, no, nada, se me olvidó bajarla. Ah, pero entonces háblame de este proceso. Ah, pues yo siento que con la lectura más chiquita, siento que se hacen más palabras por minuto porque son menos la cantidad y pues al hacer las operaciones pues hay un cambio radical, por ejemplo, porque esta es de 168 palabras. Yo me Ujú. tardé 1 minuto con .06 segundos y pues como varía los resultados, pues me salió un resultado menor al anterior que divide los que son creo que son 46 palabras del parrafito ese Ajá. entre los 18 segundos, que sería .18 o algo así. O sea, varía también de los cálculos. Ok. ¿Qué pasaría si estos textos que están chiquitos se volvieran grandotes, libros completos? ¿Qué piensan que pasaría? Me conformo con uno, ¿eh? ¿Quién dice yo? ¿Cuál Nadie. fue su Entonces yo lo pregunta? señalo. Ah, adelante, Edgar. No, es que no escuché bien su pregunta, por favor, se cortó. Fíjate bien, dice Daphne, el primer texto estuvo muy chiquitito, hizo más palabras, por minuto. El segundo está un poco más largo, hizo menos palabras. Entonces, si este ejercicio lo aplicamos a un libro completo, ¿qué pasaría, Edgar? ¿Qué piensas tú que pasaría? Depende si está más largo de páginas, o sea, por ejemplo, si son más páginas, porque hay algunos que son de páginas, bueno, de 200 páginas, digámoslo así, y tienen Ujú, poco texto. Y hay ujú. otros que son más cortos y tienen más texto. Y en eso es una diferencia. Entonces, tú leerías más rápido. Depende. Porque, ¿de qué depende? Explícame. De, pues depende si el libro es más largo. ¿Sí me entiende? Entonces, ya no me checa la postura de Dafne. Decía, entre más largo el texto, seguramente lea yo más palabras por minuto. Si yo lo convierto en un texto, no de 200 páginas, pero sí de 10 hojas, va a ser más rápido este proceso. ¿Qué piensan? Daniela, Y digo que en parte sí, ¿no? Porque también Gael, tiene que ver la adelante. comprensión. Yo digo que depende de uno, ¿no? Porque te puedes ir acostumbrando a leer un poco más rápido o que te cueste un texto más largo leerlo más rápido y lo puedes leer un poquito más lento. Ok. Daniela, Pues sí, yo creo que igual depende de la práctica que tengas leyendo y también de si se te dificulta entender ciertas cosas, pues puede que te tome más tiempo el leer. ok. Dafne, Yo no sé si estoy en lo correcto, también creo que tienen que ver el tipo de palabras que se utilicen. Por ejemplo, hay unas palabras que no son muy comunes en el vocabulario habitual, por así decirlo, y de que a veces te quedas ahí analizando la palabra así como que a ver qué es lo que quiere decir o por qué la pusieron así, y como que te quedas tantito analizando y te pones a leer lo que sigue. Pero, por ejemplo, yo leo rápido y a veces sí cuando veo una palabra que se me dificulta así como que analizarla me quedo ahí pensando y es lo que hace que gaste un poquito más de tiempo, por así decirlo. ok. Fíjense bien, anoten en su cuaderno, porque lo que necesito es que reflexionen, ¿sí? ¿De qué va a depender? Esta misma pregunta que les hice y que algunos participaron, ¿de qué va a depender la rapidez de mi lectura? ¿De la habilidad, del contenido del texto,
de mi interés, ¿de qué va a depender? Escríbanlo así en su cuaderno. El próximo sábado quiero escuchar sus reflexiones. Piénsenlo bien, ¿sí? Piénsenlo muy bien. Ya tienen 2 ejercicios. Su compromiso sería aplicar esta primera estrategia a textos un poquito más largos y decir qué es lo que está sucediendo en ese proceso, ¿sí? Si adelantan la cantidad de palabras, se quedan en el mismo resultado o son todavía más lentos, ¿ok? Quiero ver cuál es su proceso. Esa sería su actividad. ¿Sí queda? ¿Dudas? Sí, profesora. Sí, maestra. No, ninguna. Perfecto. Entonces los veo. Sí, adelante, Luz. Es que se me puede repetir la pregunta. La pregunta es la misma que les dije. ¿De qué depende que hagamos más palabras por minuto? ¿De tu interés? ¿Del contenido del texto? ¿O de que el texto tiene más cantidad de palabras? ¿De qué depende? Desde tu experiencia, desde tu postura, ¿de qué depende? ¿Sí queda? Sí, profesora. Porque Sí, tú gracias. tuviste 2 ejercicios y cambió tu resultado, ¿sí? ¿Por qué está cambiando ese resultado? ¿Para bien o para mal? ¿Sí? ¿Por qué está cambiando? Eso es lo que necesito que piensen, ¿ok? Ande pues. Sí, Los veo gracias. el Hasta luego, próximo maestra. sábado. Hagan Hasta ejercicios. luego. De Hasta eso luego. se trata. Adiós. Hagan ejercicios. Claro, profesora. Bye. Bonito día. Hasta luego. Isra. 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 Ya te Mándeme, fuiste. mándeme. ¿Me mandas el resultado del chat? ¿El chat? Sí, Sí, cuando te llegue. sí, no te preocupes, te lo envío en un ratito más, ¿vale? Sí, para considerarlo. ¿Ok? Gracias, Lau. Gracias. Sí. Bye. Bye.